Primera y Segunda de Tesalonicenses. Lección número 8. Los muertos en Cristo. Hola mi amigo. En este estudio, Pablo toma de vuelta un asunto teológico. Mira, Pablo estaba exhortando con relación a la vida cristiana y repentinamente vuelve a la doctrina. Pero este hecho no significa que Pablo era un escritor desorganizado que anda mezclando las cosas. No. Lo que sucede es que él intercala la teología con la vida práctica. Porque el propósito de la verdadera teología no es la teología en sí, sino la vida como un todo. El valor de la teología no se mide solo por la pureza doctrinal, sino por la manera como esa doctrina afecta la vida diaria. Mira, en los versículos anteriores al versículo 13, ya habíamos visto la manera en que los cristianos deben andar. Deben andar en santidad, agradando a Dios, huyendo de la inmundicia moral que el mundo vive, conservando actitudes puras en la vida en general y en la vida sexual en particular. ¿Y todo esto para qué? Para estar listos. ¿Listos para qué? Para encontrarnos con Jesús. Bueno, antes de continuar hablando, leamos lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A la luz de este texto, parece que había un mal entendido con relación al estado de los muertos y de la segunda venida de Cristo entre los tesalonicenses. No podemos definir cuál era exactamente ese malentendido, pero parece que entre los creyentes de Tesalónica corrían dos ideas. La primera sería la de que solo irían al cielo los que permaneciesen vivos por ocasión de la segunda venida. Los que hubiesen muerto antes se quedarían en la tierra, salvos, pero se quedarían. La pregunta sin respuesta sería, ¿y qué sucede con los que muriesen antes de la venida de Cristo? ¿A dónde irían ellos? Esa incertidumbre les causaba enorme tristeza. Bueno, Pablo trata de responder estas preguntas diciendo, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Hay algunos pensamientos que debemos considerar aquí. El primero es que la ignorancia es mala. Los que viven en la ignorancia viven en la sombra de la incertidumbre y generalmente las sombras provocan miedo y el miedo es destructivo. Dios no desea que su pueblo ignore la verdad. Por eso nos ha dejado la palabra escrita, para que la investiguemos, para que encontremos las respuestas que necesitamos. La segunda idea que encontramos en el texto es que los muertos solo duermen. Y alguien que duerme no está andando en forma de espíritu por allí. Los que duermen no tienen conciencia de nada. Los que mueren, hayan sido malos o buenos, simplemente duermen, esperando la recompensa final cuando Cristo vuelva. La tercera idea es que existen dos maneras de entristecerse: con esperanza y sin esperanza. ¿Cómo se entristecen los que no tienen esperanza? Se desesperan, creen que todo está acabado y muchas veces hasta cometen locuras o entran en un estado depresivo que no tiene salida. ¿Y cómo se entristecen los que tienen esperanza? Ellos lloran sin duda ninguna, sufren porque son seres humanos normales, tienen sentimientos, tienen emociones, pero no se desesperan. ¿Por qué? Porque saben que si la muerte les arrebató un ser querido, esa persona solo está durmiendo y despertará del sueño de la muerte cuando Jesús vuelva. Ahora, ¿por qué los tesalonicenses parecían no tener esperanza delante de la muerte de sus seres queridos? No sé. Tal vez
la influencia del mundo en que vivían era demasiado fuerte. Y a pesar de conocer lo que la Biblia decía, ellos dudaban. ¿Sabes? La cultura que nos rodea afecta de cierta manera nuestras convicciones. Por eso es necesario fundamentar nuestra fe únicamente en la palabra de Dios que nunca falla. Hoy, querido, hoy no vivimos en días muy diferentes de los tesalonicenses. Porque hoy la idea de que el alma no muere es la cultura que nos rodea. Lo puedes ver diariamente en las películas, en la televisión, en los libros, en fin. Es lo que se enseña en las escuelas, en las universidades, en los círculos de actores, de personas del mundo político, intelectual. Es moda hablar de reencarnación de otras vidas. Es políticamente incorrecto pensar que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios hasta el día de la resurrección. Bueno, en los días de los tesalonicenses era así, y en nuestros días también. Pero Pablo es categórico al enseñar que los muertos duermen y que resucitarán cuando Jesús regrese. Y dice más, en el versículo 18, voy a leer. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios nos dejó su palabra para que no andásemos en las sombras sin saber, ¿a dónde fue mi ser querido? No. Claro que sufrimos porque un ser querido murió, no lo vamos a ver más, no lo vamos a poder abrazar más hasta que Cristo vuelva. Es la palabra nostalgia, pero no desesperación, porque la palabra de Dios es para nuestro consuelo, para reconfortarnos los unos a los otros. En la tercera parte de la lección veremos lo que enseña el versículo 14. Dice así: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Percibe esta expresión: Dios traerá a los que durmieron con él. Muchos cristianos sinceros que creen en la vida del Espíritu después de la muerte usan este versículo para decir, aquí está claro, aquí dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, los muertos estaban con Jesús allá en el cielo. Querido, es verdad, dice así. Entonces, la pregunta lógica sería, ¿de dónde Jesús o Dios, por ocasión de la segunda venida de Cristo, de dónde traerá a los muertos? ¿De dónde? Y la respuesta sería, del cielo, donde estaban con Jesús. Pero, para entender lo que la Biblia dice, no hay que leer solo un versículo, sino el texto completo. Y el texto completo dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, quiere decir que antes de entender dónde estaban los muertos, hay que entender qué sucedió con Jesús al morir y al resucitar. La resurrección de Cristo es la respuesta a muchas preguntas con relación al estado de los muertos. Veamos. Jesús murió en la cruz el viernes en la tarde. ¿Y qué sucedió con su espíritu? ¿A dónde se fue? ¿Al cielo? Sí, porque si alguien merecía ir al cielo era Jesús. Sin embargo, el domingo, después de resucitar, mira lo que le dijo a María. Eso está en Juan 20:17. No me toques, aún no he subido a mi Padre. ¿Qué? ¿Aún no había subido a su Padre? Entonces, ¿dónde había estado desde el viernes cuando murió hasta el domingo, si aún el domingo no había subido a su Padre? La respuesta es clara. Su cuerpo estaba en la tumba. Estaba ahí inconsciente. Inconsciente. No había espíritu de Jesús andando por ahí, porque los que mueren apenas duermen en la esperanza de la resurrección. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 enseña lo que sucede con los que mueren. Mira lo que dice. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pablo dice que el día de la venida de Cristo, Dios traerá a la vida a todos los que duermen. Quiere decir,
los despertará y ellos volverán a tener conciencia de las cosas. Pero mientras están muertos, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eso dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 6 y 7. En la cuarta parte de este estudio, Pablo intenta disipar el miedo que muchos tesalonicenses tenían de que los que muriesen antes de Cristo tuviesen alguna desventaja delante de los que permaneciesen vivos hasta el fin. Leamos los versículos 15 y 16. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos por ocasión de la vuelta de Cristo no precederemos a los que hayan muerto antes. ¿Por qué no? Porque al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Observa que por ocasión de esa resurrección no todos los muertos resucitan, sino solamente los muertos en Cristo. Esto es importantísimo. Yo siempre digo, no tengas miedo de morir. La muerte, esta muerte temporal que todos vamos a morir en esta tierra, esta muerte es pasajera. Es la muerte que todos vamos a dormir. Esta muerte no debe asustarte, porque todos la moriremos más tarde o más temprano. A veces yo digo bromeando, mira, tengo una estadística que no falla. Es una estadística interesante. 100% de todos los que vivimos moriremos. No falla. Así es que no te asustes con la proximidad de la muerte física de esta tierra, porque si mueres en Cristo, si mueres en Cristo, al sonar la trompeta ciertamente resucitarás con todos los redimidos que ya descansaban en el Señor. Pero si no estás en Cristo, entonces sí, la situación es completamente diferente, porque la muerte, querido, puede ser el fin de todo. Te voy a contar una historia. Hace unos años sucedió un accidente de tránsito en el que murieron varios jóvenes cristianos. Y entre ellos murió una niña que cantaba en el coro, miembro de la iglesia, pero cuyos padres, cuyos hermanos, la familia entera la perseguían por causa de la fe. No querían saber nada de Jesús, nada de Biblia, nada de Evangelio. ¿Qué sucedió cuando ella murió? En la hora del entierro, el padre estaba desesperado. El padre quería ser enterrado con la hija. El padre casi se echó ahí a la sepultura, que decía la gente, échenme a la tierra, quiero ser enterrada con mi hija. ¿Por qué? Porque no conocía la palabra de Dios. Y cuando tú no conoces la palabra de Dios, piensas que pues, la muerte es el fin de todo. Pero si conoces la palabra de Dios, sabes que hay esperanza para los que mueren en Cristo. Cuando todos se fueron, el padre se quedó ahí llorando convulsivamente junto a la tumba. Y una niña de la iglesia, amiga de la hija, se aproximó de él. Y le dijo, mira, señor, no llore, tenga calma. El tiempo va a cerrar la herida en su corazón. Y él le dijo a la chica agresivamente, yo no les entiendo a ustedes. Ustedes estaban cantando, mi hija siendo enterrada y ustedes cantando, ustedes no tienen corazón. Y la niña le dice, no, señor, usted no observó bien, nosotros estábamos cantando, sí, pero estábamos llorando también. ¿Por qué llorábamos? Porque tenemos tristeza, amamos a su hija, era nuestra amiga. ¿Pero por qué cantábamos? Porque tenemos esperanza. Porque cuando Jesús vuelva y la trompeta suene, su hija va a resucitar. Y nosotros la vamos a abrazar. Y los ojos de aquel hombre se iluminaron. Y dijo, mi hija va a resucitar, va a resucitar. ¿De dónde me sacas esa historia? Y la chica abrió la Biblia y le leyó este texto que estamos estudiando. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la alegría, una emoción nueva,
embargó su corazón y él le dice a la niña, quiere decir que yo voy a abrazar a mi hija de nuevo. Y la chica lo miró y le dijo, no sé, Señor. Pero ¿cómo no sé? ¿No me acabas de decir que mi hija va a resucitar? Sí, va a resucitar. Entonces la voy a abrazar de nuevo. Ah, no sé. ¿Cómo no sabes? Es que mire lo que dice, los muertos en Cristo. Y yo le pregunto a usted, usted ya está en Cristo. Usted ya entregó la vida a Jesús. Usted ya abrió el corazón a Jesús. Usted ya se rindió al Evangelio. Porque solo los muertos en Cristo resucitarán. Y sabes que aquel mensaje transformó la vida de aquel hombre. Y él, la esposa, los hermanos de la niña muerta, fueron bautizados. Y yo solo quiero esperar cuando Cristo venga y la niña resucite y vea a su papá, a su mamá, a sus hermanos, que tanto la persiguieron en vida por causa del Evangelio, todos redimidos por causa del mensaje de la resurrección en Cristo. Llegamos al fin de este estudio. Y aquí vamos a revisar lo que dicen los versículos 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oh, mi amigo querido, ¿no es maravilloso ese día? Si no pasamos por la muerte antes de la venida de Cristo, ese día será el día del reencuentro con nuestros seres queridos, de todos los tiempos. Ellos resucitarán. Pero inmediatamente los que estamos vivos nos juntaremos a ellos y seremos todos arrebatados para encontrar a Jesús en el aire. A partir de ese día no existirá más separación. En esta tierra andamos con Jesús por la fe, pero aquel día lo veremos tal como Él es. Será un encuentro glorioso entre el Rey de Gloria y sus seguidores que vivieron en esta tierra para honrar su nombre y darle gloria. Por eso, querido, no importa las luchas que tengas que enfrentar en esta vida, no importa las dificultades que aparezcan en el camino, no te desanimes, mira al futuro, no vivas simplemente con los ojos en el presente, proyéctate hacia aquel día glorioso del encuentro con Jesucristo. Yo sé que en esta vida muchas veces las circunstancias te golpean y a veces te golpean tan fuerte que te quedas tambaleando a punto de perder la fe. Pero no desanimes. La historia del pecado en este mundo está acercándose al fin. Pronto, muy pronto, más pronto de lo que imaginas, el Señor va a aparecer en las nubes de los cielos para recibir a sus hijos. Que Dios te bendiga.